tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir esta hora con todos ustedes que son tan fieles, que nos siguen y a pesar de que a veces tenemos problemas técnicos, están allí listos para escuchar nuestra propuesta. De todas maneras, si alguno que está viendo el programa en esta noche se fue a mirar otra cosa anoche, el programa igual lo hicimos, empezamos unos 20 minutos atrasados por cuestiones técnicas, pero está allí grabado el programa con el pastor Héctor Pardo de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Es uno de los pastores más importantes, un referente de la iglesia evangélica en Colombia, y vale la pena escucharlo el programa. Pero también vale la pena quedarse para el programa de esta noche, que es con el pastor Armando Alducín. Armando, qué gusto tenerte esta noche. Igualmente, Juan Pablo, saludos desde México. Aquí estamos ya listos desde México. Bueno, Armando, es una situación la que estamos viviendo desde que te invitamos, hará un par de semanas a hoy. El mundo como que se dio vuelta. Teníamos la pandemia, pero ahora surge lo de Colombia, pero hace un par de días explota lo de Israel y me llega un mensaje recién que no hay combustible en el sur de Estados Unidos. Es como que el mundo se volvió loco. ¿Es así, Armando? Bueno, pues no cabe duda, Juan Pablo, que nos encontramos sin ninguna duda, sin ninguna equivocación, verdaderamente, ya no en los últimos tiempos, sino en los últimos días. Estoy convencido que pertenecemos nosotros a esa última generación que Jesucristo mencionó en la parábola de la higuera en Mateo 24, y las cosas se van a ir acelerando mucho, mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hay un versículo aquí que me encanta en Romanos capítulo 9, capítulo 9 de Romanos, versículo 28, que dice: porque el Señor ejecutará su sentencia, o sea, su juicio sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, de alguna manera, en su soberanía, Dios está acelerando el proceso del cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque le comentaba a mi esposa hoy en la mañana y a algunos pastores, siempre ha habido maldad en el mundo. O sea, vivimos bajo un mundo caído, bajo el padre de la mentira, y estamos rodeados de mentira por todos lados, pero nunca había habido tanta maldad como ahora. ¿Por qué lo digo? Porque ahora hay un programa satánico, ¿verdad?, para convertirnos en zombies, para engañar al mundo con la famosa vacuna, de tratar de doblegar a las naciones, robarles su soberanía nacional, establecer el famoso nuevo orden mundial que ya está completamente programado para prepararle el camino al anticristo. Entonces estamos en un mundo muy difícil, pero al mismo tiempo muy emocionante, porque nosotros los cristianos no estamos esperando al anticristo, ni tampoco los 7 años de tribulación. Estamos esperando la manifestación gloriosa y la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, eso es lo que nos mantiene con esperanza. Miramos la noche oscura, pero ya las luces del nuevo día están amaneciendo, están apareciendo, ¿no es cierto, Armando? Vamos a echarle una mirada a qué señales vos podés mostrarnos que se están cumpliendo en el día de hoy. Porque vos sabés que el tema escatológico fue un tema de mucho estudio, especialmente al principio del siglo XIX, porque claro, todos querían saber quién era Napoleón, y decía, este es el anticristo, porque se llevaba el mundo por delante. Y después sucedió lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Hitler es el anticristo, no hay ninguna duda. Pero obviamente no lo eran. Pero vos decís que estamos en los últimos días. ¿Qué señales podemos mostrar
¿Podés vos enseñarnos de la palabra de Dios de que estamos en los últimos días, Armando? Claro, bueno, pues hay bastantes señales que nos muestran verdaderamente que nos encontramos en los últimos días. Yo tengo tres señales principales en las cuales he basado mis estudios para corroborar esto. Por ejemplo, en Daniel 12, versículo 4, hace 2600 años, Daniel recibe una profecía de parte de un ángel en la que le dice que selle estas palabras hasta el tiempo del fin. Dice Daniel 12:4, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Esto nos muestra de una forma indubitable que esta profecía no se iban a entender hasta que Dios considerara que hemos llegado a este tiempo. Entonces, durante 2600 años estuvieron selladas las palabras de Daniel. Y estas palabras o esta profecía comenzó a abrirse a principio del siglo pasado. ¿Por qué? Dice claramente que en los últimos tiempos el conocimiento iba a aumentar. Y vemos nosotros que a inicios del siglo XX, primer motor de gasolina, brincamos del burro, o sea, desde Adán al siglo XX, del burro al motor de gasolina, que fue la creación de Henry Ford, un modelo 1904, modelo T que corría 25 kilómetros por hora. En 1906, los hermanos Wright comienzan a hacer la primera tentativa de volar. 1929, Fleming descubre la penicilina. Llegamos a 1938, 39, cuando el doctor Oppenheimer y el doctor Fermi descubren la fusión del átomo, que le proponen a Alberto Einstein involucrarse en el programa famoso Manhattan, donde iban a bombardear el elemento 235, que es el uranio con el cual se fabrica la bomba atómica, y vemos la explosión nuclear en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 1950, la primera plataforma espacial. En el 69 llegamos a la Luna. En el 70, los satélites de comunicación internacional junto con el Internet, el iPhone, y hasta ahora que estamos en 2021, la tecnología ha superado la imaginación del ser humano. Nos encontramos en la robotización. 1954 se descubre la molécula del ADN que revoluciona la ciencia, hace pedazos la famosa teoría de la evolución. Entonces nos encontramos en la profecía que Dios le dio a Daniel. Sella las palabras porque el conocimiento aumentará. Esta es una de las primeras evidencias, Juan Pablo, en las cuales yo estoy convencido de esto. La segunda evidencia es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra. Sí. El hecho que Israel haya regresado el siglo pasado a su tierra nos muestra que si no hubiera regresado, no se hubiera cumplido la profecía de Ezequiel 38-39, donde hay una alineación de naciones como son Rusia, Irán, Irak, naciones del norte de África, Turquía, que se profetiza que invadirían a Israel en los últimos tiempos. Y para que esto se cumpliera, pues Israel tenía que regresar. En segundo lugar, si Israel no hubiera regresado, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo van a reconstruir un templo de los judíos? Entonces vemos que el regreso de Israel marca la cuenta regresiva de que ya nos encontramos en los últimos tiempos. Y finalmente la parábola de la higuera en Mateo 24. Jesucristo dijo claramente que cuando la higuera comenzara a reverdecer y viéramos las hojas brotar, sabríamos que nos encontramos en la última generación, porque esa generación no pasaría. Y esto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, fue en el 48, y esto nos habla claramente de que pues una generación son aproximadamente 80 años, de acuerdo al Salmo 90, 85 los más robustos, pero aunque no queremos poner ninguna fecha porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente, no hay ninguna señal para el rapto de la iglesia, sabemos que los tiempos en que nos encontramos
son claramente los establecidos en la palabra de Dios, porque no estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas, dice en la primera carta a los tesalonicenses, para que aquel día, o sea, los 7 años de la tribulación, que es el día del Señor, nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz y Dios no nos ha puesto para la ira. Estamos esperando la gloriosa manifestación de Cristo y la voz del novio ya se escucha en el cielo. Déjame, gracias Armando, qué introducción. Déjame que dé el teléfono, estamos en vivo en este 11 de mayo del 2021. El teléfono, muchos lo saben, ya 1127770000. Para aquellos que son de fuera de la Argentina, es más 549-112-777-0000. Nuestro invitado en esta noche es el pastor Armando Alducín de México, y estamos hablando sobre las señales de los últimos tiempos. Antes de repasar un poco y ser más puntilloso en estos 3 puntos que mencionaste, Armando, la pandemia también ha sido mencionada en las profecías, no es tan particular, pero de que iba a haber algo parecido a esto que estamos sufriendo mundialmente hoy. Bueno, no, como tú lo acabas de decir, no de una forma específica, pero Jesús dijo en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, que habría pestes, y la pandemia, aunque no se puede clasificar dentro realmente de una peste, porque hay hasta dudas de que haya sido una pandemia, ya que está saliendo muchísimo a la luz, está saliendo a la superficie cantidad de mentiras con las cuales se ha manejado todo esto, y cada vez es más lógico y más claro que todo esto fue una preparación, porque ya desde el 2015 el famoso Bill Gates había ya anunciado públicamente, y está en el internet sus conferencias, de que vendría un virus y de que habría una pandemia en el mundo, y que ya George Soros y David Rockefeller y la Organización Mundial de la Salud habían preparado ya esto para una despoblación del ser humano, porque tienen miedo a la forma como ha crecido el ser humano, aunque esto no es una excusa, ya que el hecho de que nosotros llegamos a los 7.500 millones de personas actualmente en el globo terráqueo no implica que nos hayamos superpoblado. Se considera una superpoblación porque nos hemos concentrado en las ciudades, y los gobernantes no quieren tratar de poner luz, ¿verdad? Y de poder establecer el agua fuera de las ciudades, porque se ha concentrado las poblaciones, pero sobra el planeta Tierra, sobra la Tierra, para que tengamos 4 o 5 más la cantidad de seres humanos que tenemos. Entonces la pandemia yo lo considero que ha sido una preparación. Si el anticristo realmente, de acuerdo a Apocalipsis 13, va a establecer un nuevo orden mundial a través de una marca que será en la frente o en la mano derecha, es claro que no es con la vacuna, porque la vacuna nos las ponen aquí, así que la vacuna no tiene que ver nada con la marca de la bestia. Pero si este orden viene pronto a establecerse en el mundo, es lógico, Juan Pablo, que antes haya una preparación. Para todo tiene que haber una preparación. Yo quiero ser ingeniero, tengo que ir a la universidad, quiero ser karateca, tengo que estudiar 4 o 5 años para llegar a ser cinta negra, segundo o tercer dan. Si quiero ser cantante, me tengo que preparar. Todo requiere una preparación. Así que esta preparación, así como el Juan el Bautista vino a preparar el camino del anticristo, Satanás también tiene que preparar el terreno, porque no va a ser de la noche a la mañana, así ya pónganse la marca. El mundo tiene que estar ya psicológicamente preparado para aceptar la marca de la bestia. Y esta pandemia ha sido ideal para preparar al mundo y ya poder experimentar que es bien fácil engañarnos, esclavizarnos, y que se ha demostrado que el miedo es la forma más rápida de volvernos irracionales, porque estamos tomando medidas irracionales en el mundo, y además la forma como estamos siendo manejados es impresionante. Armando, empezando por el primero de los 3 puntos, mencionaste el aumento de la ciencia.
Y una de las cosas sorprendentes de este último tiempo es cómo han proliferado las redes sociales, la posibilidad de comunicarnos unos con otros. Antes, cuando mi papá viajó en la década del 60 por Latinoamérica, un llamado telefónico de México a Buenos Aires era toda una experiencia de gente enchufando cables por todos lados. Hoy podemos hablar con todo el mundo con el celular y gratis, usando el sistema de WhatsApp. Ahora esto abre también, algunos dicen, la posibilidad de que se cumpla eso de que todo ojo me verá. ¿Qué significado tiene esto de que han aumentado tanto las posibilidades de comunicarnos unos con otros? Bueno, hay una profecía asombrosa, qué bueno que lo mencionas, en Apocalipsis capítulo 11. Y dice la Biblia en el versículo 7, hablando de los dos testigos que van a surgir durante los 7 años de la tribulación, Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto nos habla que el anticristo será poseído por un espíritu o un principado demoníaco que ocupó o fue el líder de uno de los 4 imperios en los tiempos de Daniel. Porque en los tiempos del profeta Daniel tenemos a Babilonia, se menciona a los medos persas venciendo a los babilonios, a los griegos venciendo a los medos persas y finalmente el imperio romano, que también está representado en Daniel 2 con la estatua del rey Nabucodonosor. Entonces, este principado demoníaco que va a entrar en el anticristo, dice la Biblia que se encuentra ahorita en el abismo, o sea, en el abismo es el compartimento del cual se mencionaba en el Antiguo Testamento con la palabra Sheol y que se tradujo a la palabra Hades cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, que se conoce como la Septuaginta. Entonces, este Sheol o este Hades tiene compartimentos. Tenía antes de Cristo la parte donde estaban los justos esperando que la sangre de Cristo fuera llevada al tercer cielo. Está el abismo, está el Tartarus, que se menciona en 2 de Pedro capítulo 2, y están las prisiones eternas de los ángeles que se mezclaron y pervirtieron la genética en los tiempos de Noé. Entonces, esta bestia o este principado va a salir del abismo y va a entrar en el anticristo. Por eso se llama la bestia que sube del abismo, hará guerras y los matará. Pero el punto que quiero tratar es el versículo 8 y 9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado, que es la ciudad de Jerusalén. Versículo 9, pongamos atención. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sea sepultado. Juan Pablo, ¿cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, haya profetizado que vendría un día en la historia del ser humano en la que un evento podría ser visto al mismo tiempo por todas las naciones? Si no se hubieran inventado los satélites de comunicación. Qué increíble es la Biblia, qué maravillosa evidencia de la inerrabilidad y de la inspiración divina, que llegaría un momento en el que todas las naciones iban a ver un mismo evento, que es la muerte de los 2 testigos. Y repito, esto no hubiera sido posible si no se hubieran inventado los satélites de comunicación internacional, donde ahorita prende la televisión y estamos viendo lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Roma, etcétera, etcétera. La Biblia es maravillosa. No hiciste mención del texto que dice, y todo ojo le verá. Bueno, aquí vemos nosotros claramente, ¿verdad?, que la Tierra tiene un movimiento de 24 horas sobre su eje, y cuando Jesucristo aparezca, entonces se va a ver tanto a las personas como están del lado derecho como del lado izquierdo, del hemisferio norte, del hemisferio sur. Se va a iluminar completamente el globo terráqueo
y eso es a lo que se refiere, todo ojo le verá, Ajá. porque el momento de la segunda venida de Jesucristo, esto no es el arrebatamiento. No, no. Cuando dice todo ojo lo verá, se refiere a Mateo 24, 29, cuando todo ojo y los cielos se oscurecerán y la luna no dará su resplandor y vendrá una luz que es el Shekinah, en el hebreo que significa la gloria de Dios, y el globo terráqueo será iluminado en el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para que todos podamos ver la venida, o todos puedan ver, porque nosotros ya venimos con él, la venida de Jesucristo. Déjame leer algunos mensajes, Armando. Bendiciones, y te envían bendiciones de General Galarza, Entre Ríos. Josías mira el programa, dice que fuiste uno de los primeros predicadores de sana doctrina que él empezó a escuchar. Él es de Reconquista Santa Fe. Cuando sea el final, ¿el mundo se va a destruir o cómo va a ser? Pregunta alguien, pero no me dice su nombre. Sebastián de Rosario dice que desde el fin del mundo vendrá un papa. Bueno, esta es una interpretación que él hace, ¿no? Qué bonitas todas las creencias en una sola. Este es el que unirá todas las creencias en una sola, y sería el anticristo, y nos referimos al Papa. Otra vez, estoy leyendo textual algo que me dice Sebastián de Rosario. Hermoso programa. Pregunta, ¿es el COVID el comienzo del apocalipsis? Pablo de Catamarca. Preguntan, ¿el Estado del Vaticano también está profetizado, el ecumenismo, el sincretismo, el orden mundial? Una bendición. El hermano Armando Alducín nos dice, saludos desde Ingeniero White, Bahía Blanca. Bueno, gracias a todos los que están llamando, a todos los que están haciendo preguntas. Voy al segundo punto, mencionaste el Estado de Israel. Ahora, esa es la higuera, pero hay un texto en Lucas, creo que capítulo 21, que habla de la higuera y los árboles. No sé si viene a tu mente ese texto. ¿Qué significa eso? Sí, qué buen punto, ¿verdad? Qué interesante es esto. En Mateo 24, esta es la razón por la cual Dios nos da 4 evangelios, porque tenemos 4 puntos de vista, aunque concuerdan después sobre el mismo evento. Por ejemplo, en un choque de un automóvil, un reportero reporta la parte de enfrente del carro, qué le pasó, o del vehículo, otro la parte de atrás. El periodista que se encontraba al lado derecho reporta desde su perspectiva el lado derecho del carro y otro periodista el lado izquierdo. Y cuando juntamos los 4 reportes de un accidente automovilístico, pues tenemos un informe completo, porque desde los 4 ángulos se pudo percibir claramente lo que le sucedió a ese vehículo. Y así los 4 evangelios, el Espíritu Santo en su soberanía lo ha permitido para que podamos tener un informe mucho más completo, checando los 4 evangelios y armándolos, porque son piezas del rompecabezas. En Mateo 24, 32 en adelante habla acerca de la higuera y no se mencionan estos árboles, pero en Lucas, el que tú acabas de mencionar, 21, versículo 29, dice lo que acabas de describir. También les dijo una parábola, miren la higuera y todos los árboles. Ya el Lucas agrega a la parábola de la higuera todos los árboles. ¿A qué se refiere Lucas con esto? Bueno, este es interesante porque hasta 1917, cuando vino la revolución bolchevique, encabezada por Nikolai Lenin, terminaron con los zares de Rusia, matando al zar Nicolás II, que fue el último zar. Después, en 1923, los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, terminan con el Imperio Otomano, que por casi cerca de 500 años trató de gobernar al mundo. Después viene la primera propuesta de la Gran Bretaña, tratando de que los judíos puedan regresar a Israel, y sabemos que esto no se cumple, pero se cumplió gracias, lo digo gracias porque fue el holocausto nazi lo que hizo o motivó a las naciones para que pudieran votar a favor de que Israel regresara. Y lo que podemos descubrir con todos los árboles es que desde 1925 a 1948, que es la época cuando Israel regresa, se conforma el Medio Oriente exactamente como lo conocemos actualmente. Sí. Y la Gran Bretaña le cedió el asunto
o le entregó el asunto de los judíos a las Naciones Unidas, que en ese tiempo era la Liga de las Naciones, y ya se convirtió en las Naciones Unidas en el 46. Entonces, las Naciones Unidas reparten lo que es ahorita el Medio Oriente, Jordania, Israel, el Líbano, Egipto, Siria. etcétera, etcétera, y a eso se refiere, y todos los árboles. O sea, la conformación del Medio Oriente surge de una forma igual, o de una forma completamente similar al resurgimiento de Israel. Israel tenía que resurgir para que se cumplieran las profecías, y lógicamente tenía que resurgir también las naciones árabes, que lo iban a perseguir para que se cumpliera la guerra del 67, la guerra de los 6 días, del 73, el Yom Kippur. Así que, en conclusión, estos árboles se refiere a las naciones que alrededor de Israel, en la misma época de Israel, aproximadamente 10 años o 10 años después del 48, se conformó el Medio Oriente. Esto es maravilloso. Sí, porque uno piensa que el mundo es como es ahora. Compramos un mapa, un globo terráqueo, y están los países divididos. Pero esto es algo, como dice Armando, del fin de la Segunda Guerra en adelante. Siria no existía como Estado, Jordania no existía como Estado. Irak, Irán, eran zonas desprovistas de orden, llena de sectarismos, de grupos que no se respetaban el uno al otro, y se conformaron en ciudad exactamente en el mismo tiempo que se formó Israel. Para mí es una señal muy, muy concreta de que ese versículo de Lucas 21 nos está hablando de lo que hoy sucede, ¿no? Israel rodeada de todos los árboles que no son amistosos con Israel. No hace falta mucho, especialmente lo que está sucediendo en estas horas en Israel. Ahora, lo que sucede en Israel hoy es la lucha de un grupo de gente que se llama los palestinos. ¿Cuánto hace que está esa gente viviendo en lo que hoy llamamos el Estado de Israel, o lo que llamábamos Palestina? En el año 70, después de Cristo, lo sabemos por varios historiadores, Josefo, Plinio, que no fueron cristianos, estaban bajo el orden de Roma, describen claramente la destrucción de Jerusalén, profetizada en Mateo 24 por Jesús, versículo 2 y 3. Ven este hermoso templo que Salomón construyó, no quedará piedra sobre piedra. 70 años después, viene el general Tito, hijo del emperador Vespasiano romano, y destruye completamente Jerusalén. La mayor parte de los targúmenes, de los papiros que tenían todos los judíos, desaparecen completamente, y a partir de este tiempo Israel es dispersado, porque aquí se cumple la tercera dispersión global de Israel. La Biblia profetiza 2 exilios que se cumplieron primero con los asirios, cuando los asirios en el año 700 antes de Cristo se llevaron a las 10 tribus, y 100 años después vienen los babilonios, y las 2 tribus restantes se las llevan cautivas a Babilonia. Estas son las 2 exilios que la Biblia profetiza, pero se profetizó un tercer exilio global, y este es el del año 70 después de Cristo. Entonces las naciones fueron repartidas por todo el mundo. En el 48 regresan todas las naciones de una forma milagrosa, porque Israel es la única civilización en toda la historia humana que, después de haber sido absorbida por todas las naciones, ella nunca perdió su idioma, su lenguaje, sus costumbres, y siempre estuvieron esperando regresar a su tierra. Entonces, durante casi 2000 años aproximadamente, regresan a su tierra, y cuando regresaron había un grupo de árabes muy pequeño en Israel. Sí. Entonces, después de esto, se les ofreció a las naciones árabes de alrededor de que por favor les dieran asilo a todos estos árabes, porque ya las Naciones Unidas habían determinado de que Israel era un estado libre, soberano e independiente. Ninguna nación árabe
aceptó a este grupo de árabes, que entonces Israel les cede lo que se conoce como la Franja de Gaza, y como en aquel tiempo Israel se conocía como la Palestina, pues les dieron el nombre de los palestinos. Pero esa palabra no existe en la Biblia. No, En no. la Biblia existe la palabra filisteo, porque esa zona geográfica perteneció a los filisteos. Entonces, este grupo de palestinos son árabes, simplemente son árabes que están queriendo establecer su estado. Y es interesante que cuando se reparte la tierra de Israel y ellos se oponen en el 48 de cómo es posible que nos saquen y que le den la tierra, ahorita de una forma irónica están haciendo lo mismo. Están tratando de que repartan Israel y que se les dé la mitad de Israel, pero con la ciudad de Jerusalén completamente para ellos, porque esto fue lo que dictaminó el gran terrorista Yasser Arafat en 1972, cuando formó el Movimiento de la Liberación para la Palestina. Entonces, los palestinos no van a aceptar nunca jamás. Entonces, es importante que lo oigan todos los que les interesan las profecías y lo que está sucediendo. No van a aceptar que los judíos tengan el control de la ciudad de Jerusalén. Pero como ahora en Jerusalén está la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que debajo se encuentra el antiguo templo judío, que en el año 70 ahí fue destruido, pues ahorita entraron unos palestinos hace 2 o 3 días, dizque a orar, porque ahorita es el Ramadán, que es el mes sagrado para los musulmanes, que es el mes de la oración, y los soldados israelíes tuvieron que entrar y rodear y proteger esta cosa histórica que es la mezquita de Omar o el Al-Aqsa, que así le llaman en el árabe los musulmanes y los palestinos, y entonces se aprovecharon ellos ahorita para armar lo que está pasando ahorita en Israel. Ahorita hay un conflicto tremendo, ya más de 400 cohetes los han lanzado. En Ashkelon, una cohete cayó, destruyó completamente, matando a sus habitantes. Bueno, la cosa está tremenda, ¿verdad? Y pues no sabemos qué va a pasar, pero es posible que esto pueda ser el inicio o la mecha que prenda una gran guerra en el Medio Oriente. Así es. Para reforzar lo que decías sobre que cuando el pueblo judío comienza a volver, un pequeño remanente comenzó allí en el 14, pero el grupo más grande fue después de la Segunda Guerra Mundial. Dicen que Mark Twain, el famoso autor de Tom Sawyer y otras famosas historias que leíamos cuando éramos chicos, visitó Israel, estoy hablando de 1850. Él cuando volvió dijo, es un desierto, no hay nada, no hay nadie, está todo destruido. Esto tiene que ver porque cuando uno visita Israel o habla con gente que defiende al pueblo palestino, y yo creo que debemos respetar a ese pueblo, Claro, y los amamos. Claro. Lo cierto es que no es que hace 2000 años que están o 4000 años. No, cuando comenzaron a venir los israelitas y comenzaron a hacer prosperar esa tierra, los estados vecinos empezaron a traer árabes de todos lados para armar lo que hoy es el pueblo palestino. Esto muy pocas veces se dice, pero es la verdad. Estaba vacía la tierra, y el pueblo de Israel empezó a juntar y se le empezaron a venir todos los que hoy son palestinos, a los que se debe respetar, se debe cuidar de que no se le ejerza una violencia desmedida contra ellos, pero también tenemos que reconocer el derecho de un Estado de defenderse, ¿no? Armando, vos dijiste 3 pruebas, yo te hice ampliar la de la ciencia, ampliamos un poco lo del Estado de Israel. ¿Cuál era la 3ª prueba para poder abundar en ese otro punto? Bueno, hay básicamente la Israel es de las más poderosas, Sí. pero hay una profecía en el libro de de Oseas, capítulo 5 y el capítulo 6 de Oseas. Esto es una cosa que realmente culmina, o yo podría decir que sería casi la última pincelada del retrato que Dios nos ha dejado para saber que estamos en los últimos tiempos.
Dios, al haber creado el planeta Tierra y la vida humana en 6 días y haber descansado el séptimo, sabemos que 1000 años son como un día para Dios y un día es como 1000 años para, o sea, para Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Él vive una hiperdimensión en la que nosotros no podemos ni siquiera comprender. Pero al establecer este patrón, vemos por toda la Biblia que, por ejemplo, de Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años, ya llevamos 4000 años, y de Cristo a el final de la iglesia o esta famosa dispensación de la gracia serán 2000 años también, para entrar al séptimo, que es realmente el día del descanso del Señor, o lo que se conoce en Apocalipsis 20 como el milenio. Muy bien. Ahora, en esta profecía de Oseas, que repito, sería como la última pincelada, dice el capítulo 5 de Oseas, versículo 15. Aquí está hablando Jesús a través de Israel. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Aquí está hablando Jesús que él vendría al mundo y él iba a regresar. Está hablando 500 años antes de que él viniera al mundo. Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Está hablando que en la tribulación los judíos será el tiempo en el que finalmente se rindan al Espíritu Santo y reconozcan a Jesús como el Mesías. Pero el capítulo 6 de Oseas, esto es tremendo lo que dice a continuación. Vengan y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercero nos resucitará y viviremos delante de él. Veamos nosotros las 2 palabras aquí. Nos dará vida, que es cuando Israel en el 48 regresó, y al tercer día nos resucitará. Y desde luego que es absurdo creer que está hablando de días de 24 horas. Y aquí claramente el profeta Amós está profetizando que después de 2000 años vendría la resurrección del pueblo judío. Así que si realmente estamos en los últimos tiempos y son 2000 años los que Dios ha establecido de una forma dispensacional y entramos al milenio posteriormente, después de la tribulación, la pregunta es la siguiente, Juan Pablo. ¿Por qué, si ya se cumplió, estamos en el 2021, sí, ¿por qué al cumplirse 2000 años Cristo no vino? Bueno, esto es muy, muy fácil de contestar. Sabemos que el calendario de los judíos es de 360 días y se basa en la luna, es un calendario lunar. Pero el Papa Gregorio, 300 años, 350 después de Cristo, cambió el calendario al calendario solar, que es el bajo el cual estamos actualmente la mayor parte de la civilización occidental. Entonces, ahora a nuestro calendario solar se le agregaron, son 365 días, minutos y segundos. Así que hay una cantidad de días que se han aumentado al calendario, ni tampoco nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y va a ser muy difícil establecer exactamente en qué año nació Cristo. Unos dicen que el año 2, otros que el año 4, otros que el año 6, etcétera, etcétera. Pero hay algo interesante. Claro, hay algo interesante. Cristo muere de 33 años. Entonces, estos 33 años los hemos incluido dentro del calendario solar. Y estamos contando entonces que desde el año 1 ya son 2000 años y no. Estos 33 años los que tenemos que hacer a un lado. Y si los hacemos a un lado, se cumplirían en el 2033, que es en el siglo XXI en el cual nos encontramos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estos 33 años que Cristo vivió bajo el Antiguo Testamento, porque sabemos que Cristo vivió bajo el Antiguo Testamento y los evangelios se encuentran bajo el Nuevo Testamento porque la entidad nueva que se conoce como la Iglesia nació en Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tal vez estemos en el 2021 ahorita, y qué es lo que estoy diciendo, que tal vez, ¿verdad? No sé, nos queden 5, 10, 13 años, pero de una forma particular yo pienso, ¿verdad?, que el tiempo ha llegado al fin
la voz del novio se escucha en el cielo, los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo también, y verdaderamente esto puede corroborar de una forma indubitable que nos encontramos, porque los últimos tiempos son de Cristo a nuestros días. Pedro, Juan, Pablo sabían que estaban en los últimos tiempos, pero no en los últimos días, que son los tiempos en los que Jesús quiere que no nos sorprenda como ladrón, que estemos atentos para que podamos nosotros ser dignos de ser llevados con Él al cielo. Armando, si estamos en los últimos tiempos, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos? Yo lo que veo que se ha dejado, por ejemplo, en muchos púlpitos de hablar del regreso del Señor Jesucristo. Así es. También hay una corriente teológica que dice que el Señor va a venir cuando el mundo casi llegue a la perfección, la iglesia sea casi perfecta, todo esté ordenado, el mundo lleno de paz y de justicia, y entonces Él va a venir a instaurar su reino eterno. Y entonces la gente no está tan atenta a todas estas señales porque en cierta manera, y es culpa nuestra de los pastores, no el caso tuyo particularmente, no hemos predicado con tanto entusiasmo como lo hacíamos en otras épocas la segunda venida de Cristo. Pero ahora lo sabemos. Todos los que hemos escuchado este programa nos damos cuenta y sentimos, se percibe en el aire de que estamos en los últimos días. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos? Muy bien, ese movimiento, qué bueno también que lo mencionas, se conoce como la teología del reino, que comenzó a enseñarse en los últimos 30, 40 años, Juan Pablo, de que la iglesia iba a establecer el reino de Dios, que nosotros íbamos a acabar con la maldad, que el milenio ya lo estábamos viviendo, etcétera, etcétera. Y toda esta corriente, ¿verdad?, surgió con diferentes personas dentro del cristianismo, tratando de mejorar la situación y que Argentina para Cristo y México para Cristo y tantas barbaridades que no se encuentran en la Biblia. En la Biblia encontramos del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago, de todos los apóstoles, que los últimos tiempos no se van a caracterizar por ningún avivamiento, ni ninguna nación va a ser para Cristo hasta Apocalipsis 21 y 22 durante el reino milenial. Todo lo contrario, los apóstoles profetizaron, repito, todos, que vendría la apostasía. Dice en 2 Tesalonicenses 2, el anticristo no se puede manifestar sin que antes venga la apostasía, y entonces ya podemos nosotros saber como principio elemental que la iglesia va a abandonar, se va a divorciar de la fe, va a abandonar el camino, van a entrar una barbaridad de herejías a las iglesias cristianas, y todos los cristianos desprevenidos que no se disipulan, que no aman las escrituras, que no los predicadores que no predican exegéticamente la palabra de Dios y versículo por versículo, etcétera, etcétera, se van a perder, y es lo que se conoce como la apostasía. Entonces, la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que nada va a mejorar, de aquí no va a mejorar el mundo irá en peor, de mal en peor, vivimos un mundo de mentiras, estamos bombardeados por cantidad de mentiras, bajo el padre de la mentira, que es Satanás. Así es. ¿Y cómo debe prepararse el cristiano para esta segunda venida? Les quiero compartir primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas nosotros no estamos en tinieblas. Hermanos que nos escuchan en Cristo, no estamos en tinieblas, no estamos en la oscuridad. No es para que vivamos ansiosos, ni con estrés, ni preocupados. Todo lo contrario, sabiendo que todas las cosas que están sucediendo tenían que suceder para que se cumpliera la Escritura. Entonces no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, o sea, porque no estamos esperando al anticristo ni los 7 años de la tribulación. Somos hijos de la luz, somos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Un primer consejo que nos da el Espíritu Santo es: no durmamos, y se refiere espiritualmente, o sea, es el tiempo de aumentar nuestra vida de oración, de mantenernos cerca de este libro que es la palabra de Dios, y de vivir una vida de santidad,
sabiendo que si invocamos el nombre de Dios, Él es justo, ¿verdad? Porque tiene que juzgarnos de acuerdo a nuestras obras y vivamos en santidad y bajo el temor de Dios. Entonces, no durmamos, no nos abandonemos a nosotros mismos, porque viene el mundo como un tsunami, la maldad, que va a tratar de desanimarnos por tanta maldad y tratar de sacarnos con una corriente como en los tiempos de Noé. Y finalmente dice el apóstol Pablo, nosotros, versículo 8, somos del día, seamos sobrios, vistámonos con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Y aquí está hablando de esa ira que vendrá durante el tiempo de la tribulación, que serán los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que Dios desencadenará, derramará sobre el mundo y juzgará a las naciones y a la población judía, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esta es la exhortación que yo les puedo decir: velemos, no durmamos como los demás. Ya el día de nuestra verdadera resurrección se acerca, el día glorioso que todos hemos esperado por estos últimos 2000 años, ya está enfrente de nosotros. Y creo que el privilegio más grande que Dios nos ha dado a la generación que ahorita estamos viviendo es que tal vez seremos nosotros la generación que no vamos a saber lo que es morir. Yo pienso con todo mi corazón que tal vez pertenezcamos a la generación que vamos a ser arrebatados y que tal vez ahorita acabamos el programa, mañana, no sé, un mes, el año que entra, vamos a desaparecer del mundo y no vamos a saber nunca lo que fue morir. Así que es el tiempo en el que nosotros tenemos que aprovechar y más que nada ganar las almas, porque el evangelio y la gracia de Dios se nos mandó proclamarlo al mundo para que el mundo pueda entender que necesitan arrepentirse de sus pecados, que Dios murió en una cruz y dio su sangre para que pudiéramos nosotros, a través de esa muerte expiatoria sustitucionaria, recibir un regalo, una imputación de una justificación que Dios nos da y la vida eterna que Jesucristo nos ha prometido. Yo me acuerdo cuando era niño, se predicaba mucho sobre la segunda venida y muchas personas aceptaban al Señor cuando se les anunciaba todas estas profecías. Y claro, yo nací 2 años antes que el Estado de Israel, o sea que soy del 46. Y en aquella época todo esto que Armando nos estuvo mencionando no se veía con tanta claridad. Así es. Pero ahora es casi nos sale del corazón. Este mundo no da para más. La injusticia, la corrupción, la maldad, países manejados por el narcotráfico, un orden mundial que se nos quiere imponer desde mentes iluminadas que tratan de convertirnos, como vos dijiste, Armando, en zombies. Es quizá el momento más oportuno para salir a las calles y decirle a la gente, a nuestros amigos, a nuestros compañeros: mirá, se viene el fin, prepárate, ¿no? Como hizo Noé. Aunque nadie le creyó, lo hizo Noé, les anunció que se venía el diluvio. Y me da una sensación, no sé qué pensás vos, Armando, como que la iglesia se ha encerrado cuidando sus templos, sus programas, su liturgia, sus tradiciones, y nos hemos olvidado de ir a buscar a la gente y avisarle que se viene el fin. ¿Qué mensaje le darías a los pastores y a los líderes, animándolos a que retomemos esa pasión por alcanzar las almas? Una de las cosas que también Dios ha usado a través de la pandemia, Juan Pablo, he podido ser testigo de esto, es que Dios ha limpiado la iglesia. Ya comenzó a purgar la iglesia, Dios. Dice primero Pedro 3 que el juicio comienza en la iglesia de Dios. Así que si realmente estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto, Dios tiene que de alguna manera purificar. Entonces, esta pandemia hemos visto cantidad de cristianos que entre comillas, profesantes que ya no regresan a la iglesia, iglesias que se han cerrado, pastores que no eran pastores, que no fueron llamados por el Espíritu Santo, entraron por motivos equivocados, que ya abandonaron, dejaron sus iglesias, cantidad de pastores que están cayendo en problemas morales, etcétera, etcétera.
Así que Dios está de alguna forma limpiando, purificando su iglesia. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 13:11, y conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las horas de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas de envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo. Es hora, hermanos en Cristo y líderes que nos escuchan, que levantemos esta maravillosa espada del Espíritu y que levantemos el bastión de la fe y que podamos dar sin temor y con ese denuedo que los apóstoles tenían, investidos por el Espíritu Santo, el mensaje glorioso de la salvación de Jesucristo. Pero para ello, desde luego, necesitamos vivir más cerca de Dios, porque es el tiempo que tenemos que discernir. Estamos guiando a cientos de ovejas, 300 ovejas, 500, no sé cuántas sean tus iglesias, pero somos los líderes. Y para poder guiar no podemos ser guías de ciegos. Tenemos que estar seguros que lo que estamos compartiendo con las ovejas viene del cielo, viene del Espíritu Santo mediante su palabra. Así es. Menciono yo, para sumarme a esos dos textos que hablan de no quedarnos dormidos, Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia dormida, si vos que estás viendo este programa estás teniendo las actitudes de un dormido, es decir, no hace nada, no produce nada, no habla con nadie, es hora de que nos despertemos. Si tuviera el piano aquí cantaría un viejo himno: despertad, despertados cristianos, vuestro sueño funesto dejad. No sé si lo sabés, ese himno es más antiguo que yo, pero me gustó mucho este énfasis que diste a los cristianos que están durmiendo. Una última palabra y la despedida, Armando. Yo le voy a pedir a la audiencia que ore por vos. ¿Tenés algunos temas que podamos todos orar por tu trabajo, tu ministerio, tu familia quizá? Claro, ¿verdad? Sobre todo que cuando se acuerden en sus oraciones, acuérdense de nosotros, de nuestra familia, desde luego, ¿verdad? Mi esposa, nuestros hijos, nietos, ya tenemos 6 nietos, acabamos de tener 3 meses la nietecita, tenemos 5 varones, ahora tenemos ya una mujer de nietecita hace 3 meses, y 2 de mis nietos ya están, los ordenamos hace 2 semanas como pastores. Mirá. Así que estamos mi esposo y yo felices de poder ver la tercera generación, ¿verdad?, de nuestra familia sirviendo al Señor. Y oremos, ¿verdad?, unos por otros, que Dios nos mantenga firmes hasta el fin en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias, Armando. Sé que sos una persona muy ocupada, pero qué bueno que hayamos podido hacer este programa. Le recomiendo a la audiencia que lo ha visto, yo no puedo leer los mensajes, son muchísimos. Le recomiendo a la audiencia que lo recomiende a otros, porque este programa queda grabado, gracias a Dios, y puede ser visto por muchos otros que no han tenido la posibilidad de hacerlo esta noche, allí en lapuertaabierta.org o en YouTube, La Puerta Abierta TV, usted lo va a poder recuperar otra vez. Un abrazo grande, Armando, vamos a orar por vos, tu trabajo, tu ministerio, que el Señor te siga llenando de sabiduría y de poder al predicar la palabra. Espero que le haya gustado el programa, que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.